¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos al programa de Excel para profesionales. En esta oportunidad vamos a iniciar con el primer módulo, que es Fundamentos en Microsoft Excel, con una breve introducción al módulo, complementando un poco lo que ya vimos en la parte general respecto a este programa. En este primer módulo, en lo que vamos a focalizarnos son en todos aquellos aspectos fundamentales del uso de Excel, que como su nombre lo indica, son la línea base que nos van a permitir definir los cimientos del conocimiento en relación al uso práctico y funcional de esta herramienta. Si bien este primer módulo está más dirigido para aquellos que no han usado antes Excel o han tenido un uso básico, existen una serie de aspectos funcionales que se van a tocar a lo largo de este primer módulo que es importante que todos conozcamos. Me ha pasado en muchas ocasiones de que personas que son muy asiduas al uso del Excel, es decir, que tienen un uso muy constante de este programa, no conocen algunos aspectos importantes en relación a ciertas bases que es importante recalcar y conocer en su total magnitud. En este primer módulo vamos en primer lugar a adquirir un conocimiento básico en el uso de la herramienta MS Excel, en el sentido de poder conocer cuáles son todas las funcionalidades base que provee esta herramienta. En segundo lugar, vamos a obtener un conocimiento respecto al uso de los cálculos básicos de Microsoft Excel. Como todos sabemos, Microsoft Excel es una hoja de cálculo, por lo tanto, los cálculos son un principio fundamental del uso del mismo. En este primer módulo vamos a poder comprender mejor cuáles son todas las funcionalidades base en relación a los cálculos que se pueden realizar en el Excel tenemos. Y finalmente vamos a poder elaborar representaciones gráficas de estos cálculos realizados en esta herramienta, de manera que podamos complementar la exactitud de los cálculos realizados con visores que nos permitan facilitar el entendimiento de la información. Así como es importante tener un cálculo adecuado respecto a los cálculos numéricos que realizamos, es también relevante la forma en la que esto lo presentamos o representamos para poder entender un poco mejor lo que estamos obteniendo. Sin mayor preámbulo, pasemos justamente a la primera sesión de este primer capítulo. Este programa está separado en capítulos y cada capítulo va a tener en promedio 4 sesiones, ¿no? Cada una de las sesiones va a tener un promedio de 1 hora de duración, en el cual vamos a poder ver distintos aspectos focalizados en distintas funcionalidades del uso de Excel en este caso. En esta primera sesión del capítulo 1 de Introducción a Excel, lo que vamos a ver es principalmente todo el manejo del entorno de la herramienta. Dentro del módulo, lo que vamos a ver en principio es la descripción del entorno de Microsoft Excel, es decir, cuáles son las distintas secciones que tenemos en el programa. Vamos a poder crear una hoja de cálculo, ¿no?, para poder iniciar nuestro registro de datos. Vamos a ingresar los datos que permiten realizar estos cálculos. Vamos a poder utilizar las opciones de copiado, cortado y pegado, tanto de datos como de formatos dentro del Excel. Vamos a poder manejar justamente la personalización de estos formatos en base a los colores de la celda, a los colores del marco, entre otras cosas. Vamos a poder manejar también el alineamiento de las celdas, de manera que en la medida que nosotros querramos, los contenidos figuren más a la derecha, al centro o hacia el lado que más nos convenga, o manejar datos que estén combinados. Vamos a también poder aplicar comentarios en las celdas, de manera que podamos tomar nota de aquellos aspectos que queremos revisar más adelante. Vamos a manejar el formato específicamente de las celdas, vamos a guardar los archivos de Excel en distintos formatos y finalmente vamos a realizar algunas operaciones básicas. Vamos a comenzar conversando un poco respecto a qué es Microsoft Excel y en qué nos puede ayudar en general a todos nosotros. Microsoft Excel es una aplicación distribuida por Microsoft Office que soporta el uso de hojas de cálculo. Las hojas de cálculo
en consecuencia, son un tipo de documento que tienen como propósito manipular datos tanto numéricos como alfanuméricos, ¿no? Que podemos entenderlo como textos o palabras. Estos tipos de datos, tanto los numéricos como los de texto o alfanuméricos, van a ser procesados en formatos de tablas, que son las que finalmente nos permiten a nosotros manejar la información de manera estructurada. Vamos a ver más adelante cómo estas tablas, ¿no? Que son filas, conjunción de filas y columnas, son finalmente nombradas y manejadas por el programa. Respecto a las capacidades que tenemos en Microsoft Excel, vamos a poder ver que Microsoft Excel en general permite, entre otras cosas obviamente, realizar lo siguiente. En primer lugar, y esto como casos de uso genéricos, podemos manejar flujos de caja. Es muy común que nuestros ingresos y nuestros gastos los podamos operar, ¿no? A través de una hoja de cálculo, considerando la estructura que este tipo de presupuestos que podemos manejar realmente tienen. Podemos manejar a lo largo del tiempo distintas columnas que nos permitan visualizar los meses y distintas filas que nos permitan identificar las partidas, tanto de ingresos como de gastos que manejamos. Asimismo, vamos a poder realizar análisis de datos a partir de proyecciones y de gráficos. El Excel finalmente va a permitirnos realizar algunas proyecciones de datos reales, ¿no? Hacia futuro y poder de alguna manera manejar también los gráficos para poder analizar de alguna manera finalmente los resultados que obtenemos en relación con los cálculos. Vamos a ver y vamos a hacer mucho énfasis en esta parte de que a partir del uso de gráficos vamos a poder interpretar mejor la información que estamos visualizando. Vamos a poder también efectuar cálculos complejos con múltiples variables, ¿no? Tipo simulaciones, de manera que podamos comprender mejor cuál es la proyección de los datos hacia adelante. Un caso de uso muy común del Excel es también soportar el ingreso de tablas de contabilidad. Básicamente el registro del debe y el haber de distintos registros contables. Y un poco para ampliar finalmente los casos de uso, vamos a poder ver que en general el Excel puede ser utilizado para como cualquier documento que soporte el cálculo, ya sean simples o complejos, ¿no? Desde lo más básico que queramos realizar o calcular hasta lo más complejo. Sin ir muy lejos, en muchos casos, para aquellos que de repente no conocen el uso de la calculadora de Windows, a veces simplemente abrimos el Excel para hacer un cálculo de lo más simple posible, ¿no? Sobre todo porque ahí se mantiene el registro de los cálculos que hemos realizado. Así que no escatimemos en utilizar el Excel, por más simple que sea nuestro cálculo, para poder visualizar toda la información que queramos procesar. Como mencionaba en un principio, esta primera parte del módulo va a empezar básicamente desde cero para poder forjar bien los cimientos del conocimiento del uso del Excel. Por lo tanto, vamos a empezar desde cómo abrir este archivo o este programa. Para ello, una de las formas o la manera más tradicional es pulsar en primer lugar el botón inicio de la esquina inferior izquierda. ¿De acuerdo? Recordemos que el botón de inicio es este que tiene la característica o el símbolo de Microsoft. Luego pulsamos la opción de programas y seleccionamos el programa Microsoft Excel. En este caso vamos a utilizar la versión 2010 para efectos de este programa. Otra manera de acceder a Microsoft Excel es haciendo doble clic en el acceso directo que usualmente figura en nuestro escritorio o escribiendo Excel en el buscador de Windows que nos permite justamente visualizar este tipo de programa. Finalmente, para poder, a partir de la versión 2010, a veces el Excel aparece dependiendo de la configuración, a veces aparece en blanco, no figura ninguna plantilla, solamente aparece el cascarón del entorno del programa. Por lo tanto, para poder abrir una plantilla nueva, hay que situarnos dentro del menú Archivo, Nuevo. Una vez que realizamos eso, lo primero que recomendamos siempre hacer, ni bien abrimos un archivo, no solamente de Excel, sino en general de cualquier programa en Microsoft, es poder realizar el grabado del mismo para que no olvidemos realizar lo mismo y no perdamos información al momento de procesarla. Más adelante vamos a ver algunas maneras de poder recuperar archivos
pero lo que es indispensable siempre es realizar una primera grabación. De eso no nos podemos escapar. El Excel, como otros programas de Office, lo que tienen es una aplicación que permite grabar automáticamente cada cierto tiempo, ¿no? Esto a manera de copia de respaldo en caso de que olvidemos realizar la grabación. Igual, es siempre recomendable realizar la grabación porque no siempre la temporalidad en la que se hacen estos grabados automáticos necesariamente están totalmente sincronizados con el avance que realizamos. Bueno, entonces, para hacer la historia larga corta, lo que tenemos que hacer siempre es seleccionar la opción Archivo, Guardar como y darle un nombre en la carpeta que queramos conveniente. Ahora, en conjunto, vamos a proceder a hacer una secuencia de pasos para empezar justamente con el uso del entorno de Microsoft Excel. Bueno, estamos aquí ahora en mi ordenador. Vamos a acceder justamente al Excel. En mi caso lo tengo dentro de esta carpeta, Microsoft Office, Microsoft Excel 2010. Tengo más de una versión distinta de Excel instalada en mi equipo, que tengo también la versión 2013, pero para efectos de este curso vamos a trabajar con la versión 2010, que es finalmente la que tiene mayor estabilidad y mayor despliegue en el mercado. Las diferencias con la versión 2013 son mínimas, ¿no? Las comentaremos al final del tercer módulo en todo caso. ¿Okay? He abierto finalmente aquí el Excel. Solamente respecto al entorno, acá comentarles una cosa puntual, que acá tenemos dos tipos de cerrado de hoja. ¿Okay? Tenemos una primera, que es la que acabo de presionar, que es esta de aquí, que corresponde al archivo que tengo abierto, ¿de acuerdo? En este caso este archivo se llama libro 1, acá figura el nombre, si se puede apreciar. Al momento de maximizar esta vista, el nombre figura en la parte superior, libro 1, que es el nombre por defecto que le coloco a un archivo cuando no ha sido nombrado. Yo puedo cerrar esta vista, ¿no? Y mantener el programa abierto, como lo estoy visualizando aquí. En este caso, aún tengo el archivo Microsoft Excel abierto, sin embargo, no tengo ningún archivo grabado sin grabar habilitado en este momento. Para poder realizar eso, recordemos lo que hemos mencionado, nos dirigimos a la opción Archivo, seleccionamos la opción Nuevo y le damos clic a la opción de Libro en blanco. Una vez presionado el doble clic, podemos acá visualizar justamente un libro 2 que es consecutivo al libro 1 que no llegamos a grabar. Lo que vamos a pasar a hacer ahora es justamente realizar el grabado de acuerdo a lo que mencionamos, ¿ok? Nos vamos a dirigir a la opción Archivo y vamos a presionar el botón Guardar como. Acá hay dos opciones de guardado o grabado. Guardar como y guardar. Cuando guardar como, la diferencia entre guardar como y grabar básicamente es que guardar como es lo que utilizamos para renombrar un archivo. Seleccionamos la opción Guardar como y nos permite realizar la opción de darle un nombre al mismo, ¿de acuerdo? Una vez que hagamos una primera grabación, en adelante sería suficiente con grabar como. Bueno, vamos a repasar esto porque es parte en realidad de la currícula. Seguramente muchos ya conocen esta parte, pero vamos a afianzar algunos conocimientos generales. Para poder realizar la grabación, acá lo que figura es un entorno de administración de archivos, que es el propio de Windows. Por lo tanto, las carpetas que figuran aquí son las que yo tengo particularmente configuradas en mi equipo. Son las que yo he creado y la estructura de carpetas que tengo en este equipo en particular, que es desde el que estoy dictando. Si yo quisiera grabar este archivo, yo particularmente voy a empezar a grabar todo en el escritorio, en una carpeta nueva llamada Excel para profesionales. Dentro de esta carpeta voy a realizar el grabado de todos los documentos que voy a utilizar a lo largo de este programa. Por defecto, como mencionaba, el nombre que figura en este caso va a ser libro 2. Esto porque inicialmente se creó el archivo denominado libro 1, que finalmente yo eliminé. Voy a proceder a agregarle un nombre y voy a ponerle acá mi primera hoja de cálculo. Ok, una vez que he escrito el nombre, voy a proceder a presionar el botón guardar.
Evidentemente, ahora que he realizado esto, voy a poder visualizar que en la carpeta Excel para profesionales, que es la que tengo acá, o si queremos acceder directamente desde el desktop, aquí está, Excel para profesionales, es la que tengo aquí. Pues acá en efecto podemos visualizar el archivo denominado mi primera hoja de cálculo, que es el que yo acabo de crear en este instante. ¿Ok? Es el que tengo abierto acá justamente. Una vez que tengamos este archivo abierto, vamos a poder ver el entorno del programa Excel a lo largo de esta vista. Vamos a pasar ahora justamente a darles diapositivas en las cuales podemos describir las distintas secciones de este entorno del programa. Bueno, vamos a continuar justamente con las sesiones con las láminas que continúan de esa sesión. Bueno, como mencionamos, los distintos archivos obedecen a la estructura de carpetas que tenemos finalmente en Windows. Esto es totalmente igual, ya sea para archivos Excel, Word, PowerPoint, entre otros. Por lo tanto, los archivos que grabamos en formato Excel van a figurar justamente dentro de esa estructura de archivos general de Windows. ¿Ok? Acá, por ejemplo, podemos visualizar los archivos WP1 días, meses y años, WP2 tablas de posiciones, WP3 ventas mensuales, entre otros. Notemos que el nombre del archivo está acompañado de un pequeño icono que representa justamente el Excel. Del mismo modo, tenemos también iconos para los distintos programas. En este caso estamos compartiendo la carpeta con otros archivos de extensión zip, que es un compresor de archivos, archivos de extensión PPTX, que es de PowerPoint, y archivos de extensión PDF, que son básicamente hojas no editables. Sin embargo, dentro del mismo Excel yo puedo realizar grabaciones, ¿no? O guardar archivos no solamente en formato Excel, sino en algunos otros. Para ello vamos a justamente mencionar una característica, o mejor dicho, un atributo importante de un archivo de Windows, que es la extensión. La extensión de un archivo no es más que los caracteres que figuran justo después del punto. Entonces, en nuestro primer programa que hemos grabado, hemos utilizado la opción por defecto, que es Excel Workbook, que tiene extensión x.xlsx, que es la opción por defecto que tenemos a partir de Excel 2007. Esta versión, a diferencia de la XLS, que es la tradicional a partir del 2003 hacia atrás, tiene una compresión automática. Por lo tanto, el tamaño de un archivo de extensión XLSX en comparación a un archivo XLS es más chico para una misma cantidad o un mismo volumen de contenido. Sin embargo, esta compresión automática que tiene el archivo al momento de ser zipeada, ¿no? con un archivo tipo zip o tipo RAR, no va necesariamente a tener una compresión muy efectiva, debido a que los algoritmos de compresión ya están embebidos dentro de este programa. Dentro de este tipo de grabaciones yo también voy a poder grabar versiones en XLSS, ¿no? Que es la versión compatible con Excel del 97 al 2003, que es justamente la que estamos visualizando en la cuarta opción, ¿no? ¿Okay? Voy a poder grabar archivos XML, voy a poder grabar una tabla de repente de datos en formato PDF, voy a poder exportar archivos en formato TXT, en formato CSV, que son separados por comas, entre otros. El detalle del manejo finalmente de los distintos formatos vamos a verlo de manera puntual más adelante dentro de este primer módulo y de manera complementaria dentro de los módulos posteriores en los cuales veamos distintos tipos de archivos. ¿Ok? Para efectos prácticos, por ahora, tratemos siempre de darnos cuenta de cuál es la extensión con la que estamos grabando para estar seguros de que el archivo con el que estamos trabajando es totalmente compatible con
las funcionalidades que estamos utilizando. Una vez que grabamos un archivo, en caso de que queramos trabajar con un archivo existente, lo que tenemos que hacer es justamente darle a abrir a uno que ya exista. ¿Ok? Para ello, accedemos nuevamente al menú de archivo, dentro del cual seleccionamos la opción abrir u open en caso de que tenga la configuración de Excel en inglés. El procedimiento que tenemos que realizar de aquí en adelante es exactamente el mismo que si estuviéramos desde el mismo Windows. Básicamente, navegar a través de las distintas carpetas en las cuales nosotros trabajamos e identificar el archivo con el que queramos trabajar finalmente. Darle clic y darle clic en el botón abrir o un doble clic directo. Esto también sería factible directamente accediendo al archivo. Vamos a ver más adelante cómo hacer esto en el ejemplo guiado. Una característica importante del Excel y los distintos archivos de Microsoft es que tienen una vista de los últimos archivos recientes con los que se han venido trabajando. La ventaja de esta vista es que nos permite recordar cuáles han sido los últimos documentos con los que hemos venido trabajando. Acá vamos a poder visualizar de que vamos a poder listar no solamente los últimos archivos, sino también las últimas carpetas en las que hemos estado trabajando. Por lo tanto, si el archivo eventualmente o el nombre del archivo no nos ayuda a recordar exactamente qué cosa es, la carpeta en complemento podría ayudarnos mucho más. Esto sirve, por ejemplo, si tenemos varios archivos que se denominan gastos, ¿no? Y estos gastos, por ejemplo, estuvieran asociados a distintos proyectos o a distintas áreas organizacionales, pues podríamos identificar el nombre del área en relación a la estructura de carpetas que nosotros manejamos. Vamos a pasar justamente a ver estas distintas opciones dentro del Excel de manera guiada y conjunta para poder afianzar los pasos que vamos realizando. Bueno, entonces yo me encuentro aquí en mi hoja de Excel. Yo voy a poder realizar ahora sí algunas ediciones. Voy a colocar acá un simple saludo, hola, y voy a proceder a grabar este cambio. El botón de grabado se encuentra en la parte superior izquierda, como acceso rápido. Los botones que están acá son de acceso rápido justamente. En caso de que no figure aquí porque ha sido desconfigurado, tenemos que acceder a la opción Archivo, Guardar. Conforme tengamos más práctica en el uso de Excel, vamos a poder identificar que con Control G, ¿no? El botón Control de nuestro teclado más la letra G nos va a permitir también realizar el grabado en la medida de que nuestro teclado esté configurado en español. ¿De acuerdo? En caso de que esté configurado en inglés, la secuencia de teclas es Control más S, que es Save en inglés. Una vez que grabo, yo puedo cerrar el archivo. Recuerden por favor de que el archivo es esta vista de aquí. Voy a mantener el Excel abierto y puedo proceder a realizar la apertura del archivo. Voy a hacerla a partir de esta opción de aquí. Yo al momento de seleccionar el botón abrir, la carpeta, el botón abrir en este caso, por defecto se abre en la carpeta que he venido trabajando, que es justamente la de Excel para profesionales. En caso yo quiera visualizar la carpeta, como mencioné en la parte teórica, pues lo que tocaría hacer es buscar dicho archivo a partir de la estructura de carpetas que ofrece finalmente Windows. En mi caso, voy a acceder directamente a la carpeta de escritorio y dentro de escritorio seleccionar la carpeta Excel para profesionales, donde finalmente ubico mi primera hoja de cálculo, ¿no? Puedo indistintamente presionar el botón abrir de acá o darle doble clic al archivo. Y acá tengo el único cambio que he hecho, que es realizar el texto hola dentro de la hoja de cálculo. Voy a colocar aquí un segundo mensaje, hola, 2 veces. Voy a proceder, y ahora voy a grabar, voy a eliminar, perdón, o mejor dicho, cerrar el archivo, pero no la vista interina, sino la vista del programa en general. Al momento de presionar este botón, el Excel, al identificar que ha realizado un pequeño cambio, me pregunta por seguridad si deseo guardar los cambios efectuados en mi primera hoja de cálculo .xlsx,
que es el nombre que yo le he designado a este archivo. Esta es una pequeña funcionalidad del Excel, ojo, a partir de la versión 2010, que nos permite manejar esto en caso de que cerramos el programa. Tengan mucha atención, por favor, de que cuando hacen esto, están cerrando todos los archivos de Excel que tienen abiertos. Por lo tanto, tengan bastante en cuenta de que el grabado va a ser consistente, o mejor dicho, las grabaciones tengan que ser realizadas para todos los archivos que tengan abiertos. Voy a dar clic en el botón guardar, ¿ok? Y listo. Ahora lo que voy a hacer es acceder al mismo archivo, pero a través de la navegación directa sobre las carpetas. Acá tengo mi escritorio, voy a seleccionar la carpeta Excel para profesionales, donde tengo finalmente el archivo, que es el que está aquí. Respecto a la navegación que puedo hacer a partir de Windows, recordemos que yo puedo manejar distintas configuraciones. En la parte superior derecha, que está aquí, acá tengo distintas opciones de configuración. Yo puedo visualizar mis archivos, ¿no?, como contenidos, que es esta vista de aquí. Puedo visualizarlo como títulos, que es la vista que tengo acá. Puedo visualizarlo como detalle, donde figura un listado regular de archivos considerando esta información que consiste en la última fecha de modificación, el tipo de archivo, ¿no?, voy a extender eso para que se visualice todo, y el tamaño en kilobytes, megabytes o gigabytes que cada uno de los archivos tenga. Como se darán cuenta, el pequeño archivo de mi primer hoja de cálculo no tiene un peso de 9K. Así no tenga ningún contenido, algún peso tiene, ¿no?, finalmente. Y otras opciones son las vistas medianas, las vistas largas y las vistas extra grandes, ¿no? Esto de repente para aquellas personas que quieran visualizar mucho mejor una determinada cantidad de archivos. En mi caso, particularmente, prefiero mantener la vista de detalle, de manera que pueda visualizar toda la información concerniente a los archivos. ¿Ok? Bueno, en mi caso tengo más de una versión de Excel habilitada en esta máquina. Tengo Excel 2010 y 2014. Sin embargo, la versión 2010, para efectos de este programa, está configurada como el Excel por defecto que permite abrir los programas. Entonces, al momento de hacer doble clic en este programa, y hemos visto justamente la versión que se abre, la versión que se permite abrir en este caso es la versión 2010. Recuerden siempre constantemente estar presionando el botón de guardar para poder, ante cualquier cambio. Si yo realizo algún cambio particular, por ejemplo un tercer texto que diga hola, ¿no?, recuerden grabar para poder estar totalmente sincronizados en relación al avance que vamos realizando. He cerrado nuevamente la hoja para proceder a realizar el otro tipo de apertura. Dentro del menú archivo me voy a dirigir ahora a la carpeta reciente, que es la que me figura por defecto, ojo, al momento de trabajar, por lo que interpreta Excel es que usualmente nosotros trabajamos sobre carpetas ya realizadas. Aquí justamente figuran 3 archivos, ¿no?, que han sido los últimos con los que se ha venido trabajando. Este primero, este segundo, y este tercero, ¿de acuerdo? Vamos a abrir con el que hemos venido trabajando nosotros, que es mi primer hoja de cálculo. Al momento de dar clic, automáticamente se abre la última versión del archivo con que hemos venido trabajando. Bueno, con esto hemos visto las funciones de navegación de Windows, las funciones que nos permiten abrir archivos con los que hemos venido trabajando antes, archivos previamente grabados, y las opciones de grabado y archivos recientes desde el entorno de Excel. Ahora vamos a pasar a ver justamente el entorno en sí y las distintas secciones que tenemos dentro de este programa. En la lámina podemos ver los nombres con los que vamos a venir nombrando las distintas funcionalidades del Excel. En primer lugar, la barra de título, que es en la que figura el nombre del archivo con el que venimos trabajando. Como hemos mencionado, en la configuración en español, por defecto aparece libro 1, libro 2, en la medida que no coloquemos un nombre. Una vez que nombramos el archivo con el que vamos a trabajar, pues este nombre nos va a figurar dentro de esta barra de título. En el segundo nivel, lo que vamos a apreciar es la barra de menú, donde figuran las distintas opciones de uso del programa.
Con la que hemos venido trabajando hasta ahora es la primera, la que figura de color verde, que es, en este caso, en esta configuración en inglés, denominación file, pero en español se llama archivo. A lo largo de este primer módulo de Excel y a lo largo de los distintos capítulos y programas de entrenamiento que tengamos en Excel, vamos a poder profundizar un poco más en las distintas opciones de uso que tenemos en el menú de opciones. Cada uno de estos menús de opciones tienen justamente opciones de uso, opciones de menú, que son los distintos botones que figuran de manera conjunta dentro de la parte superior de nuestro archivo Excel. Estos botones o estas funcionalidades finalmente lo que representan son un acceso rápido para aquellos usos que hacemos del Excel con mayor frecuencia. Vamos a poder ver de que en general estas funcionalidades van a poder ser personalizadas en cierta medida para poder estar un poco más claros respecto al uso. Un poco más abajo vamos a ver la sección de edición de contenidos, ¿no? Donde figura esta pequeña FDX, esta pequeña función o esa pequeña representación de funciones en la cual se engloban los contenidos que vamos editando en el Excel. Tanto los estáticos como los dinámicos, es decir, los datos que escribimos como los cálculos que realizamos se van a poder visualizar dentro de esta casilla, digamos, ¿no? Poco más abajo vamos a poder visualizar la hoja de trabajo, que es donde nosotros finalmente procesamos la información, pero esta hoja de trabajo por defecto no viene sola en el Excel, viene acompañada en un grupo de 3, digamos, ¿no? Por defecto nos figuran 3 hojas de Excel que son con las que podemos trabajar. Esto finalmente es configurable, podemos hacer que por defecto aparezca una, que aparezcan 2, que aparezcan 5, que aparezcan más, pero por ahora no nos entretengamos muchos en esos aspectos de configuración inicial, ¿no? Sino focalicémonos principalmente en el uso del mismo. Para efectos prácticos, por defecto nos aparecen 3 hojas de Excel que nos permiten editar finalmente y procesar la información. Respecto a la hoja de Excel, esta hoja de trabajo, ¿no? Finalmente se va a dividir en 2 conceptos, filas y columnas. Las columnas, en nuestra pantalla a continuación tenemos las columnas designadas por letras, ¿ok? En adelante vamos a poder identificar las columnas, que son las que son verticales, como las columnas de Roma, cada una de ellas representada por una letra del alfabeto que usamos todos en español, ¿no? De la A hasta la Z. Sin embargo, a partir de la Z vamos a poder identificar que existe una codificación que permite darle continuidad a la cantidad de columnas que tenemos, porque no tenemos una limitación de 27 o 28 columnas en base a nuestro alfabeto, sino que esta va continuando en adelante. Básicamente se hace con combinaciones de letras. Y las filas que se nombran mediante números, ¿no? En la imagen, por ejemplo, podemos visualizar las 8 primeras filas, ¿no? Que son finalmente listadas por los números que utilizamos también, los números arábicos, que son los que utilizamos finalmente nosotros, ¿no? Ahora, la conjunción de una celda, de una fila con una columna, dan origen a lo que se denomina una celda. Una celda finalmente es la intersección entre una fila y una columna. Los nombres que se le asignan a las celdas son, evidentemente, los que obtenemos en relación al nombre de la fila y la columna que lo componen. En este caso, por ejemplo, vamos a poder visualizar de que las celdas D3, D4, E3 y E4 son justamente, tienen un contenido asignado en relación al nombre de la fila y la columna que las componen, para poder entender bien justamente esto. Una vez que nos ubicamos en una celda en particular, la celda es finalmente el átomo o la estructura básica de edición de contenidos. Para poder realizar esto, como lo hemos venido haciendo y seguramente muchos sin necesidad de conocer el Excel podemos intuirlo, se realiza directamente con las distintas teclas del teclado, ¿no? La edición de la celda se visualiza en la hoja de trabajo
y en la zona de edición de contenido, que es la FDX que vimos en la parte anterior. Ahora vamos a pasar a hacer una revisión conjunta de una serie de pasos que nos van a permitir navegar en el entorno de Excel y comenzar la edición de contenidos. Bueno, nuevamente en nuestro archivo Excel, mi primera hoja de cálculo, vamos a poder ver justamente las distintas secciones de nuestro entorno de Excel. Habíamos mencionado que en primer lugar tenemos acá la barra de título, donde figura justamente el nombre de mi hoja de cálculo, que se llama mi primera hoja de cálculo.xlsx. Recordemos que el .xlsx es la extensión del archivo y es parte del nombre del mismo. Tenemos acá en la parte superior también las distintas opciones, los distintos menús. Al momento de dar clic en cada uno de ellos, vamos a poder visualizar de que las opciones de menú que se desprenden de cada una de ellas se van activando, ¿no? En esta parte superior, ¿ok? Cada una de esas opciones o estos botones representan alguna funcionalidad del Excel finalmente, ¿no? Notemos que conforme vamos pasando o navegando por encima de cada uno de ellos, estas se van activando o incluso mostrando alguna pequeña descripción. Por ejemplo, al momento de ubicarme encima de la opción ajustar texto, me figura en primer lugar una representación gráfica y una descripción de la misma, ¿no? que indica, ¿no? Hace que todo el contenido sea visible dentro de una celda mostrándose en varias líneas. ¿Ok? Por ejemplo, acá vemos que Microsoft Excel, la palabra, como se podrá apreciar en la celda número 1, en la parte superior, mejor dicho, no se visualiza del todo. Pero una vez que se da clic aquí, se interpreta que la flecha hacia abajo nos permite colocar ese texto, Microsoft Excel, en dos, digamos, renglones, ¿no? O dos líneas, para que se pueda apreciar todo el contenido de la celda. Adicionalmente a ello, también tenemos acá la posibilidad de poder acceder a un menú que dice, en la parte inferior dice, ¿no? Presione F1 para obtener mayor ayuda. F1, que es el teclado que accedemos a partir del teclado, es finalmente esta ayuda integral del Excel que nos permite visualizar distintas funcionalidades específicas conforme queramos complementar algo, ¿ok? Entonces tenemos acá una estructura de contenidos que nos permiten justamente poder entender mejor el uso de Excel. Acá tenemos una serie de características, por ejemplo, novedades del Excel 2010, ¿no? Entre otras cosas que nos permiten complementar nuestro conocimiento. Esta vista de ayuda de Excel también puede ser obtenida directamente a partir de este botón de aquí, justo al costado de los botones de minimización, restauración y cierre del archivo, ¿no? Acá hay un símbolo de interrogante que es justamente esta ayuda que nos ofrece el Excel. Evidentemente esta es una biblioteca que contiene una serie de documentación, ¿no? de las funcionalidades del Excel, que de hecho nos permite en muchos casos poder entender alguna funcionalidad en particular, ¿ok? Y yo lo que recomiendo siempre es acceder a esto en la medida de que nuestra necesidad sea a demanda, ¿no? En caso de que requeramos algo. Debido a que evidentemente es un contenido bastante amplio, ¿ok? Igual tiene una serie de ejemplos que son bastante útiles, ¿no? Acá, en complemento a lo que se tiene instalado, porque recordemos que acá estamos finalmente dentro del aplicativo instalado en nuestra máquina, tenemos la opción de poder acceder a una versión en línea, es decir, mostrar contenido de office.com, que es finalmente la página web donde se tienen todos los contenidos de uso de las distintas herramientas de Office, como es el caso del Excel. En ese sentido nos permite estar un poco más en línea, ¿no? En relación a distintos contenidos, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas opciones de navegación para ir hacia atrás, ¿no? Para ir hacia adelante. Si estamos retrocediendo, de repente poder detenernos en cierta parte, poder actualizar el contenido, regresar al inicio, de repente poder ver la letra un poco más grande, un poco más pequeña. Acá me había saltado a querer ir al final a la opción de impresión, pero bueno, para ir en orden,
la opción de impresión, que no lo recomiendo porque si presionamos clic aquí, lo que va a suceder es que se puede imprimir todo el documento. Hay que de repente seleccionar una determinada cantidad de carpetas específicas, ¿no? Una determinada cantidad de páginas, por ejemplo, como figura aquí, porque evidentemente imprimir todo esto va a implicar de repente mucho gasto de tinta y de hojas, ¿no? Eventualmente, si por ejemplo queremos tener gráficos, ¿no? Por ejemplo, queremos tener esto de aquí, ¿no? Nuestro acceso de cómo poder, nuestra ayuda rápida de cómo manejar gráficos de manera rápida, pues a lo mejor de repente esta hoja de aquí podemos imprimirla, ¿ok? Y tenerla como nuestro manual de acceso rápido. O de repente alguna funcionalidad que queramos conocer mejor, algo que no utilicemos mucho y que no nos sea muy asiduo acceder, ¿no? Ya que tenemos más opciones, ¿no? Como mostrar la tabla de contenidos, que es como una especie de índice general, en el cual tenemos las distintas opciones de contenido, ordenados en este caso de acá abajo por acceso, ¿no? Finalmente acá hay un pequeño botón que permite mantener visible, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos aquí en esta parte de inicio de representar datos en un gráfico, por ejemplo, y damos clic acá a la hoja de Excel, pues este botón, por ejemplo, lo he desactivado. Si yo hago clic aquí se pierde, ¿no? Entonces, si yo quiero mantener esta hoja acá, pero mantener acá, por ejemplo, el uso del Excel, lo que tendría que hacer simplemente es presionar clic aquí, en este botón que parece como una especie de agujita. Lo presiono, lo puedo ubicar donde yo quiera, por ejemplo acá. Elimino esto, ¿no? Y lo ubico acá. Y puedo editar aquí lo que yo desee y esto se mantiene aquí activo. ¿Okay? Voy a retirarlo y voy a cerrar la ayuda del Excel. ¿Okay? Bueno, evidentemente para borrar, esto debe ser muy sencillo, evidentemente deducirlo, simplemente presiono el botón Delete o suprimir del teclado y elimino, ojo, el contenido de las celdas. Ya después vamos a profundizar un poco más en esa pequeña acepción del contenido, ¿de acuerdo? Bueno, respecto al menú de opciones, pues figura aquí. Si yo quisiera que no se visualice el contenido, lo que tengo que hacer es doble clic en alguna de las opciones de menú y se oculta temporalmente, ¿ok? No quiere decir de que hayamos eliminado el contenido, ahí figura, pero a demanda. Yo selecciono, por ejemplo, revisar y me aparecen todas las opciones dentro de este menú, ¿no? Y al momento de regresar a mi hoja de cálculo, pues desaparece esa opción. ¿Para qué puede servirme esto? Pues evidentemente para poder aprovechar de repente un poco mejor el espacio de las celdas con las que trabajo. Si quiero que regrese, simplemente le hago doble clic a una de esas opciones, o también lo puedo hacer a través de este botón de aquí, ¿no? Minimice la cinta de opciones, maximice la cinta de opciones para poder visualizarlas. Los botones que están acá arriba son los botones de acceso rápido, ¿ok? La configuración de los mismos la puedo realizar a través de este pequeño botón de acá, que me permite personalizar la barra de herramienta de acceso rápido. Al momento de desplegarla, yo voy a poder acá agregar algunas nuevas. Por ejemplo, puedo agregar el botón abrir. Ahí está. Habíamos mencionado de que es muy común de que abramos nuevos archivos, pues acá con este botón aquí voy a permitir tener el acceso mucho más rápido. O puedo de repente tener aquí la opción de imprimir, por ejemplo, ¿no? Impresión rápida. Ahí está. De repente yo quiero rápidamente imprimir algún documento, pues acá lo puedo personalizar, ¿no? Le doy clic derecho y puedo eliminar de la barra de acceso rápido si es que lo quiero quitar, ¿no? Retiro, por ejemplo, acá el botón abrir. Si yo quisiera, acá tengo algunas opciones varias, ¿no? Para poder personalizar mi acceso rápido, pero si yo eventualmente quisiera acceder a más comandos aparte de los que figuran aquí, lo que tengo que hacer es ir a la opción de aquí abajo. Selecciono el botón más comandos y acá me figura la barra de herramientas de acceso rápido y los botones más comunes de uso, ¿de acuerdo? Acá tenemos los comandos más utilizados, ¿no? Igual, si yo quisiera visualizar todos, selecciono acá este filtro, presiono la opción todos los comandos y acá me van a figurar absolutamente todos. Como verán, es una lista bastante extensa de contenidos y para facilitar su uso, yo por ejemplo me puedo ubicar aquí
y presiono, por ejemplo, el botón C de copiar, ¿no? Y quiero buscar copiar, por ejemplo. Presiono C, ya me encuentro en la letra C y bajo con el scroll. Y por ejemplo que tenemos el botón copiar, ¿no? Tenemos acá dos. El que es útil es el que no tiene una subopción, simplemente este de acá. Lo puedo agregar acá, incluso acá yo los podría eventualmente ordenar. Selecciono por ejemplo abrir y lo mando primero, por ejemplo. El copiar lo mando segundo o tercero, ¿no? Abrir, guardar, copiar, deshacer y rehacer. Yo quiero este orden, ¿ok? Lo puedo alterar simplemente seleccionando alguno de estos botones y moviéndolo con estas flechitas hacia arriba o hacia abajo. Primero deshacer y después hacer. Una vez que presione el botón aceptar, pues las distintas opciones van a figurar justamente aquí, ¿no? Tengo la opción de abrir, la opción de guardar, la opción de copiar, deshacer o control Z, ¿ok? Este botón es muy útil, y rehacer, que es un paso hacia adelante, ¿de acuerdo? Las barras de menú, que son las que figuran aquí, también son configurables, ¿ok? Para poder realizar eso me tengo que dirigir a la opción de archivo, opciones, y como se darán cuenta es de la misma vista que vimos hace un instante. Ahora lo que tengo que hacer es seleccionar el botón barra de herramientas de acceso, personalizar lista de opciones. Entonces acá en la lista de la derecha tengo las fichas principales o etiquetas principales, ¿no? Inicio, que es la que hemos visto, insertar, por los que recuerdan, voy a achicar eso un poco. Como podrán apreciar, los textos que figuran aquí son los que están acá en la parte superior, ¿no? Del menú. Inicio, insertar, diseño de página, que son los que tenemos acá. Esta opción de programador, por ejemplo, yo no la tengo activa, pero podría activarla. Posiblemente ustedes tampoco la tengan activa porque es como finalmente se instala este programa por defecto, ¿no? Le doy clic en aceptar y la opción de programador se activa o se muestra finalmente entre las demás, ¿de acuerdo? Del mismo modo como hemos visto antes, estas opciones de menú, estas cintas de opciones van a poder ser agrupadas con estos botones, ¿no? Yo aconsejo mantenerlo estándar, ¿no? Voy a quitar nuevamente la opción de programador, ¿no? Esto lo puedo quitar o agregar. Incluso puedo, por ejemplo, quitar algo que sea súper básico. Por ejemplo, voy a quitar acá fórmulas, por ejemplo, que sería un suicidio no tenerlo. Lo voy a retirar temporalmente y voy a darle clic en aceptar, ¿no? Pues ya no nos figura aquí, ¿no? Si es que eventualmente alguien no visualiza estas opciones por la configuración que se ha dado o alguien por error ha retirado alguna opción, recuerden que a través de esta opción, ¿no? Archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, pueden volver a activar las fichas, ¿no? Como mencionaba, yo recomiendo mantener el orden por defecto porque es básicamente un estándar, ¿no? Ya regresado a nuestra opción de fórmulas, ¿no? Con las distintas opciones de uso correspondientes a este menú. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente funcionalidad. Lo que vamos a comenzar a ver es justamente la edición de las celdas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo práctico y directo en el cual en primer lugar vamos a escribir a partir de la casilla B2, ¿ok? Recordemos bien, el texto ventas de enero. En la casilla C2 vamos a escribir el texto ventas de febrero y en la casilla D2 ventas de marzo. Una vez que hayamos escrito esto, vamos a poder notar de que los textos ventas de enero y ventas de febrero están escritos en efecto y lo podemos validar en la sección de contenidos, pero la peculiaridad es que no vamos a visualizar el texto completo. Va a parecer que está truncado. Sin embargo, no es así, ¿no? Por lo que podemos ratificar en la opción de contenidos. Sin embargo, no se visualiza del todo, está siendo tapado finalmente este contenido. Para poder permitir justamente visualizar el contenido, lo que tenemos que hacer es un poco manipular la columna en la cual está contenido este texto, ¿ok? Para lo cual vamos a darle clic a las columnas respectivas y ampliar justamente este uso. Del mismo modo como podemos ampliar las columnas, podemos también ampliar el ancho o la altura de las filas, ¿de acuerdo?
Adicionalmente podemos también cambiar la visualización de toda la hoja de trabajo mediante la opción de zoom, ¿no? Que es básicamente una opción que nos permite maximizar la profundidad en la que visualizamos los contenidos, ¿ok? Cabe mencionar que si lo que queremos es trabajar con más de una columna a la vez, pues la opción óptima sería realizar una selección de filas y columnas. Es decir, para no estar haciendo o repitiendo la opción una y varias veces, lo ideal sería de repente seleccionar todas las columnas y arrastrar todas las mismas de una vez para poder ampliar el espacio en la que figuran los contenidos, ¿no? En el ejemplo vamos a poder justamente ver, en la lámina que estamos viendo de ejemplo, vamos a poder visualizar de que al seleccionar una fila pulsamos sobre el número que designa la fila, y si queremos seleccionar varias filas, mantenemos pulsado el botón y nos desplazamos a través de ellas, ¿ok? Por ejemplo, se pueden seleccionar en este caso las filas 3, 4, 5, 6 y 7 de manera continua. De manera semejante, en la segunda vista de esta lámina, podemos ver de que estamos seleccionando tres columnas, las columnas C, D y E respectivamente. También podemos seleccionar un bloque de filas, un bloque de celdas, mejor dicho, no necesariamente una denotada por una columna o por una fila, ¿ok? En este caso estamos seleccionando el conjunto de celdas a partir de la celda B2 hasta la celda F8. Este conjunto de celdas, y esto vamos a poder visualizarlo un poco más adelante, va a poder ser manipulada en cuanto a su formato, en cuanto a su contenido, entre otras cosas. Si lo que buscamos es seleccionar todas las celdas de nuestra hoja, vamos a poder ver que en verdad son muy numerosas las cantidades de celdas y de repente va a poder ser un poco engorroso llegar a coger todas. Por lo tanto, hay un pequeño tip aquí. La esquina superior izquierda de nuestra hoja de cálculo, ¿no? Tiene un espacio en blanco entre la celda, entre la columna A y la denominación de la columna A y la denominación de la fila 1. Y en esta pequeña esquina, al momento de dar clic, pues automáticamente se selecciona todo el contenido de la hoja de cálculo, nuestra hoja de trabajo, lo cual justamente nos permite poder manejar este tipo de manejo de contenidos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a pasar justamente, y ya para finalizar esta primera sesión, las funcionalidades que hemos venido nombrando en relación al manejo o manipulación de celdas en Excel. Bueno, entonces estamos aquí justamente, ¿no? Lo que hemos dicho hace un rato era, y vamos a regresar un poco a la lámina con la que estábamos trabajando en un principio. Aquí, ¿no? Vamos a colocar, a partir de la celda B2, ventas de enero, ventas de febrero y ventas de marzo. Vamos a eliminar esto, voy a seleccionar los tres solas que he colocado y voy a presionar el botón suprimir. Colocamos acá, ventas de enero, presiono Enter, ¿no? Ya tengo el dato completo, voy a poner acá ventas de febrero, Enter. Y voy a colocar acá ventas de marzo. ¿Ok? Como se dan cuenta, aquí el texto no figura completo. Figura ventas de N, ventas de Feb y ventas de marzo. Sin embargo, por ejemplo, ventas de febrero, al momento de situarme en la celda C2, yo voy a poder ratificar de que en realidad el texto sí está completo. Simplemente que no lo visualizo todo. Acá sí figura la totalidad del texto. ¿Ok? Entonces lo que hemos mencionado es que para poder visualizar todo yo tengo que seleccionar aquí, entre las celdas C y D, ¿ok? Y manipular el ancho de la columna, ¿no? Lo suficiente para que, me pasé un poco creo, lo suficiente para que se visualice todo el contenido. Lo mismo puedo hacer aquí en la columna B, y del mismo modo puedo trabajar con la columna D. ¿Ok? Si yo quisiera trabajar con más de una, lo que mencioné es que se pueden seleccionar las columnas. Lo que hago es simplemente selecciono una columna con el clic izquierdo del mouse y sin soltarlo voy arrastrando el mismo en adelante, ¿ok? De manera que, por ejemplo, yo ahora pueda colocar un solo tamaño en las tres columnas. Por ejemplo, quiero que las tres columnas sean de ancho y ojo, acá figura al momento de presionar el clic, figura acá el tamaño de ancho en una nomenclatura interna y también en tamaño de píxeles, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo 16, por ejemplo, que son 117 píxeles. Lo suelto y aparecen los tres datos, ¿de acuerdo?
Si yo quisiera que se justifique el tamaño de la celda, simplemente le hago acá doble clic entre la celda B y C, doble clic, y automáticamente el texto se justifica en su totalidad, ¿no? Está casi totalmente justificado, ¿no? Evidentemente, cada una de las celdas se va a justificar distinto porque va en función del tamaño del texto. Lo otro que habíamos mencionado es que aquí en la parte inferior derecha yo voy a poder realizar un zoom mayor, ¿no? O una vista más profunda del contenido. Justamente acá a la izquierda me sale el porcentaje del nivel de zoom con el que estoy trabajando. En este caso estoy trabajando con una vista del 270% del tamaño original. Si yo hago clic en este porcentaje, me va a aparecer acá ciertos rangos predeterminados, ¿no? 75, 100, ¿no? Entre otros. O también uno que sea personalizado, que puedo poner un tamaño particular, por ejemplo 85, enter, ¿no? Y ahí tenemos el tamaño del mismo, ¿no? Ojo que también se puede hacer esto con control, scroll hacia abajo o scroll hacia arriba, para aquellos que tengan mouse con scroll, ¿de acuerdo? A veces al momento de cambiar por ejemplo, voy a colocarlo un poco más justo. Acá se aprecia bien todo, por ejemplo, se aprecia el contenido, pero al momento de hacerlo más chico, puede que se vuelva a perder el detalle. Por ejemplo, que dice venta de N, ventas de FEB, ¿no? Esto es una pequeña característica en general del Excel, ¿no? Vamos a colocarlo ahí al 100% y sobre ese 100% realizar los ajustes, ¿no? Ya mencioné que con doble clic podemos justamente realizar eso. Otra cosa que hayamos visto también es que voy a poder ampliar el tamaño de las filas, ¿no? Como lo estoy visualizando aquí. ¿Okay? Yo puedo acá cambiar el tamaño de las filas en caso de que lo crea conveniente. Si yo hago doble clic, pues el tamaño se ajusta, ¿no? Voy a ampliar, por ejemplo, acá la fila 2 y entre la 2 y la 3 me voy a ubicar y voy a hacer doble clic. Al momento de realizar eso, pues el tamaño se ajusta al tamaño estándar, ¿no? de la vista, como se está visualizando en este caso. Un comentario es que yo, por ejemplo, en la parte de aquí tengo justamente un identificador de la celda, ¿no? Acá me figura G5, que es la celda en la que me encuentro ubicado. Conforme yo cambio la celda que selecciono, pues el texto que figura en esta pequeña cajita también va cambiando en función a la celda en la que me encuentro. Esto, por si acaso, es bidireccional. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, por ejemplo, B2, doy Enter, y el cursor o la celda activa se convierte en esa. Por ejemplo, si yo me quisiera ir a la celda Z100, presiono Z100 acá, doy Enter, y en efecto me dirijo hasta la celda Z100. Respecto a las celdas, vamos a profundizar un poco más en esto más adelante y voy a utilizar ahorita mis flechas hacia la derecha. Me estoy dirigiendo un poco más a la derecha justamente para visualizar de que a partir de la columna Z tengo la columna AA, AB, AC y así sucesivamente hacia adelante. ¿Okay? El límite hacia abajo es también mayor. Vamos a poder visualizar que si voy bajando, yo estoy por ejemplo por la fila 356, puedo seguir bajando y estoy por la 576, estoy bajando con el scroll y esto va continuando, ¿no? Como vemos acá el scroll de la derecha se va haciendo cada vez más pequeño conforme voy bajando, ¿no? Puedo subir también a partir del scroll o irme a la izquierda por el scroll horizontal. Finalmente, de esta manera puedo manejar los distintos contenidos, ¿no? Voy a grabar para no olvidar que tengo que hacerlo. Y esto en relación un poco a los accesos, ¿no? Otra manera de poder acceder es a través del botón Control I, ¿de acuerdo? Si yo presiono Control I, puedo dirigirme a una celda en particular. Por ejemplo, me puedo ir a la celda B100, que es un poco lo que habíamos hecho hace un instante, ¿no? Ya me dirigí a la celda B100, por ejemplo, ¿no? Control I nuevamente, me voy a dirigir a la celda B2, Enter, y regreso a la celda B2. ¿Ok? Esto en relación a la navegación que puedo tener a lo largo de la hoja. Bueno, de esta manera hemos culminado esta primera sesión del capítulo 1 de Introducción a Microsoft Excel. En la siguiente sesión vamos a continuar con esta sección o este módulo introductorio y vamos a comenzar a ver un poco más manejos de manipulación de contenidos dentro del Excel. Muchas gracias por su atención. Conmigo hasta otra oportunidad.